Hola, me llamo María, soy la enfermera que está ayudando a los doctores a traducir la clase, que generalmente usted tiene que ir a una clase y si no, pues si no tiene alguien con quien ir y hablan solo español, pues esta clase le puede ayudar. Y es una agenda para ver cómo le va a ir en su fase preparatoria para la cirugía. Entonces, vamos a comenzar con esta agenda que dice preparando su estadía para estar en el hospital de Resto. Aquí le vamos a preparar con su plan de alta, la terapia física, terapia ocupacional, preparando su estadía en el hospital aproximadamente 3 a 4 semanas antes de la fecha de su cirugía. Tiene que llamar a su compañía de seguro médico para verificar los beneficios para su cirugía. A veces tiene que averiguar exactamente todas las cosas que le cubren y todo eso para que no tenga problemas adelante. También tiene que hacer una cita preoperatoria llamando a este número que está en pantalla y tiene que apretar la opción número 1. Y como también tiene que obtener su autorización médica, dental, cardíaca, si es necesario. Eso todo está en su paquete que le dan en la oficina del doctor. Y también tiene que hacer una cita para la fisioterapia ambulatoria, que será después de 72 horas de su alta del hospital. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. A la cita preoperatoria, tiene que traer la orden del doctor, tiene que traer todos sus medicamentos actuales que usted toma, especialmente si son prescritos por su doctor, incluyendo los suplementos que toma en la casa, que puede ser naturales o cremas, cualquier tipo de medicamento que toma en la casa, que por favor lo anote y traiga las dosis que toma, cuántos días toma, o sea, toda la información tiene que traer a su cita preparatoria, porque pues tenemos que saber qué cosas toma para que no haya, digamos, por ejemplo, reacciones contrarias con los medicamentos que va a usar acá. ¿Okay? También traiga la lista de sus doctores de cabecera, los números de teléfono, el número de su farmacia, la dirección de su farmacia, de preferencia, porque generalmente se le da la receta, a veces se le manda directamente a su farmacia, solo que no tiene que esperar llevar el papel y esperar que se la llenen, sino ya va a estar en su farmacia lista para que usted recoja cuando se vaya. Exámenes de laboratorio, electrocardiograma, se realizan todo en el hospital y luego se envían los resultados a su cirujano y a su médico de cabecera. Eso sí es que no lo hicieron anteriormente y todo se lo realiza en el hospital de Resto. Como le dije anteriormente, tal vez si no lo hicieron anteriormente de su médico general. También tendrá una entrevista con el anestesiólogo. Allí esa entrevista con el anestesiólogo es para preguntar sus dudas acerca de las opciones de anestesia, cuál es mejor para usted. El doctor le indicará y usted preguntará todas sus dudas que tenga a él acerca de la anestesia. También, como es una cirugía grande nomás, entonces le hacemos un examen se llama MRSA. Es una bacteria que generalmente es muy común entre la población. Y la única manera que se saca la muestra es se le pone un cotonete en las fosas nasales y se saca un poquito de muestra. Y si el examen sale positivo, la enfermera preoperatoria le llamará y le enviará a su farmacia una receta para un ungüento nasal que tendrá que seguir las instrucciones. Y también le darán tal vez un jabón especial para bañarse con él. Es muy importante que siga el tratamiento para esta bacteria,
porque no quisiera tener problemas más adelante de infección durante en la cirugía o en su herida quirúrgica. Las cosas que puede traer al hospital cuando venga, pues sí tiene que traer ropa suelta de preferencia, con elástico en la cintura, como buzos deportivos, algo que sea suelto, zapatos antideslizantes, como puede ser los tenis, traer artículos personales, peine, dentrífico, cepillos, cualquier cosa que usted use durante la mañana en su cuidado personal. Artículos también como para distraerse, libros, música, etcétera. Si tiene problemas respiratorios cuando duerme en la noche y tiene la maquinita que usa en la casa para dormir, pues tiene que traer su CPAP. Y también traiga su máscara y la receta como usa en la casa. Bueno, vamos a ver qué espera durante su estadía en el hospital. El día de la cirugía tiene que llegar 2 horas antes. Se dirigirá a la sala preoperatoria que está en el pabellón 1. Su familia puede esperar en la sala de espera. Ahí en la sala de espera están los voluntarios que tienen un sistema de seguimiento del paciente y que usted puede aproximarse y preguntar a qué hora va a salir el paciente, puede hacer preguntas en qué parte se encuentra, si ya salió de la cirugía, pues esas cosas tal vez le pudieran avisar. Si su familia no quiere esperar o no tiene tiempo de esperar, pues deje su número de teléfono su número de teléfono de información de la persona que puede recibir información de usted, así que el cirujano se podrá contactar con su familia para darle información acerca de la cirugía. Acá tenemos el Wi-Fi que es gratis y que lo puede accesar cuando llega. Ahí si tiene alguna una tableta o en su computador, también puede ingresar al internet. El tiempo promedio de la cirugía es más o menos de 2 horas. Después de la cirugía, el paciente se va a la sala de recuperación, que se llama PACU. Ahí se le transportará directamente de la cirugía. En la sala de recuperación, el monitoreo es muy cercano por la enfermera y la duración en la sala de recuperación es más o menos de 3 a 6 horas. Depende a la anestesia que la persona tiene y que pueda levantarse y pueda caminar. Pues depende de cada paciente la duración, cuánto tiempo esté en PACU, en la sala de recuperación. Y luego se le transfiere al piso 4, que es el piso donde se encuentran todos los pacientes con este tipo de cirugías, que se llama el thorax joint. Una vez que se resuelva ya la anestesia y el paciente se encuentre despierto, se podrá ir al dicho piso. Los cuartos de los pacientes acá en el hospital de Reston, todos son privados. No hay restricciones en horarios de visita. La familia puede venir a cualquier hora. Durante la noche o en el día no hay restricciones. Y si alguien se quiere quedar con usted, también no hay problema porque tenemos una silla reclinable que otra persona puede quedarse a dormir ahí. No es cómodo como una cama, pero pues sí ayuda. El hospital no se permite fumar. Y si usted fuma en la casa, no puede salir a fumar. Los doctores no permiten fumar durante su estadía en el hospital y además es prohibido salir. En su habitación va a encontrar un tablero blanco con información que están los nombres de los doctores, el nombre de su enfermera, unos ejercicios que tiene que hacer, ahí las fotos que puede ver y hacerlos mientras esté despierto. Está toda la información pertinente a su diario que hacer durante su estadía, el horario de la fisioterapia, cuando viene, de su clase y
información muy importante. Acá, ¿qué esperamos después de la cirugía? Después de la cirugía, generalmente se les pone una terapia, se llama terapia fría, que puede ser hielo, si es azucadera, una bolsita de hielo, pero si tiene cirugía de rodilla, pues se le pondrá una máquina con hielo y agua fría, que eso le ayuda a evitar la inflamación. Otras máquinas se encuentran ahí para que le estimulen la circulación. Puede ser en toda su pantorrilla o puede ser solo en sus pies. Eso le ayuda, que no le evita que le dé coágulos de sangre en las piernas. Eso le estimula la circulación. Después también tendrá un vendaje sobre su herida quirúrgica que es impermeable. Se va a poder bañar con esa. Y si ha tenido una cirugía de rodilla, no se permite que se ponga nada bajo la rodilla, ni almohada o nada, puede solo en la pantorrilla, pero no nada abajo de la rodilla. Manteniéndolo seguro, precauciones para no caerse. Por favor, siempre llame a la enfermera si necesita ayuda. Nosotros tratamos de prevenir todas las caídas, porque pues si después se complica todo el proceso. Entonces, por favor, si necesita algo, si necesita ir al baño, si necesita levantarse a caminar o si necesita cualquier simple ayuda, no se levante solo. Siempre llámenos, porque como tiene medicamentos, se le dieron medicamentos, entonces eso con su equilibrio le puede afectar al equilibrio, está un poco mareado. Y todos esos efectos puede causar que se caiga. Y también tenemos todas las conexiones que está, como mencioné antes, la máquina de hielo, las maquinitas para prevenir sus coágulos de sangre. Todo eso está conectado con usted. Entonces, por favor, siempre llámenos, no se pueda, para que no se caiga. Y también la cama ponemos unas alarmas, y así que usted se mueve, eso puede sonar, y también avisa a la enfermera que usted se está moviendo. O sea, no se asuste si suena algo en la cama. El centro del thorax joint, que es donde se realiza la cirugía, sea de cadera o de rodillas, tenemos la directora de las enfermeras, que se llama Lisa. Después tenemos la visitadora social, que es Bárbara Rix, que ellos pues por ejemplo, a Lisa, ella da vueltas todos los días, visita a los pacientes para preguntar cómo está su estadía, si necesita alguna cosa, cualquier duda, cualquier cosa puede preguntarle a Lisa. También la visitadora social está encargada de que tenga todos los equipos para irse a la casa, como su burrito o la silla portable de baño, etcétera. Ella le va a ayudar con todo eso. También está la coordinadora del programa, que se llama Meredith. Ella generalmente va con los doctores en la mañana durante las rondas médicas. Está terapia física, terapia ocupacional, las enfermeras licenciadas que trabajan ahí, y también tenemos las enfermeras auxiliares, que siempre todos estamos para servirles. Nuestro horario típico el día primero después de la cirugía, pues un poquito hay que levantarse de madrugada, le hacen despertar como de madrugada. A las 4 de la mañana viene el laboratorio y le saca sangre, lo siento porque tienen que hacerlos despertar tan temprano. A las 6 de la mañana le ayudan a hacerse un poquito de aseo personal, y luego tiene que levantarse y sentarse en la silla. Y como a las 7 la visita, viene el médico, hace sus rondas médicas o su asistente médico. Y después 7:30 le traen su desayuno. Entre las 8 viene la terapia ocupacional, que ellos generalmente se ocupan, que le ayudan a hacer sus rutinas diarias, cómo vestirse, cómo ponerse las medias, cómo levantarse, cosas así que le ayudan, especialmente si ha tenido cirugía de cadera.
movimientos que tiene que hacer y todo eso. Y después vendrá la terapia física, que con ellos va a caminar, lo van a llevar a caminar escaleras un poco, como entrar a un carro, toda la instrucción les van a dar la terapia física. Y luego tenemos la clase de terapia física en grupo. Todos los pacientes que han tenido cirugía se reúnen en una sala y hacen terapia conjunta. Y luego, pues de las 12:30 es el almuerzo y la alta es de 12 a 3, entre ese horario. Si tiene familias para que los vengan a recoger, muy bien, pero si alguien trabaja y no tiene tiempo de recogerlos entre ese horario, pues puede venir un poquito más tarde, no hay problema. El día 2, normalmente comienza igualmente a las 7 de la mañana la visita del cirujano haciendo sus rondas médicas. El desayuno nuevamente a las 7:30, a las 9 de la mañana es la terapia de grupo, donde igual otra vez le van a enseñar a cómo subir unas gradas, cómo entrar al coche, van a caminar en los pasillos y 12:30 puede pedir almuerzo si desea o si se quiere ir antes a la casa después de la clase, tampoco hay problema. Y entre de 12 a 1 es su alta hospitalaria, que también, como dije anteriormente, si no tiene alguien que lo recoja en ese horario, pues sí, no importa, no hay problema, se puede quedar hasta que alguien esté disponible para recogerlo. Bueno, después de la cirugía, pues hay para controlar el dolor. Acá los doctores trabajan muy bien tratando de controlar su dolor, siempre viendo en el porvenir del paciente que no esté sufriendo mucho con dolor. Generalmente le ponen unos bloqueos a su nervio. En cirugía eso más o menos les dura unas 12 horas. O les ponen inyecciones intraauriculares o espinales. Y eso también le ayuda un poquito a que su dolor no esté tan fuerte. Y tienen medicamentos que son programados, que están, ya la enfermera se los trae, no tiene que pedir. Están listos ya en horarios específicos. Les van a proporcionar antiinflamatorios que se llama el Celebrex. Después hay otro medicamento de Neurontin, que eso le va a ayudar con los dolores neurales. Y también el Tylenol de 500 miligramos, que es el extra fuerte. Ese también se le da, ese que le ayuda con el dolor más de la cirugía. Y si tiene un dolor más fuerte, pues hay otros medicamentos que están recetados, como el Tramadol, y que es un poquito más fuerte que el Tylenol, pero si el Tramadol no le ayuda, hay otro medicamento más fuerte, que puede ser el Oxycodone, pero esos medicamentos tienen otros efectos colaterales, pues que le puede perjudicar, como estreñimiento, mareo, y náuseas o vómitos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si toma esos medicamentos, como dije anteriormente, siempre tiene que llamar a la enfermera para que ayude a levantarse o a caminar. Después del tratamiento para su dolor, pues sí va a tener dolores de muslo también, tiene que, pues como le dije anteriormente, siempre llame a su enfermera si su dolor no le pasa, o si tiene otros problemas de náusea o problemas así, siempre tenemos medicamentos para poder curarle eso. En este tipo de cirugía siempre se hace tratamiento de anticoagulación, que generalmente eso es para prevenir coágulos. Entonces les dará un medicamento que puede ser el Xarelto, que puede ser Coumadin, Lovenox o Eliquis. Y la aspirina, que también puede tomar generalmente se usa la aspirina, que generalmente la recetan cada 12 horas. O como dije, las otras opciones también. Eso ya depende del doctor que las va a prescribir.
La nutrición, la comida que en el hospital generalmente hay una persona que viene a tomar sus órdenes a su cuarto o lo llaman por teléfono y le toman la orden. Si usted tiene alguna alergia o come alimentos especiales, avise a su enfermera para que pues soliciten otro tipo de menú para usted. El proceso de alta del hospital tiene sus pasos. Para la casa se va a ir a casa con terapia física ambulatoria, que generalmente, como habíamos dicho anteriormente, tiene que hacer la cita ya antes de la cirugía, para que ya cuando salga del hospital ya pueda ir a su terapia física. O si no tiene quien lo lleve a terapia física ambulatoria, tal vez eso ya va a trabajar la visitadora social para que le hagan terapia física en la casa y de acuerdo a la situación y como el doctor vea que sea necesario. O también se le puede mandar a un centro de rehabilitación, que igualmente el doctor decidirá si esa es la opción buena para usted. O un centro de enfermería especializada, que también sería una forma que el doctor tendría que decidir si usted necesita ese tipo de servicio. De todo eso se va a tomar una decisión conjunta con el médico, la terapia física, para decidir cuál le conviene, dónde se tiene que ir y cuál le conviene a usted, si sería el centro de rehabilitación o la casa o la terapia física ambulatoria. Todo eso se toma una decisión y vemos sus necesidades. Sus instrucciones cuando se va para la casa. Cuando se va para la casa generalmente le ponen su herida quirúrgica. Es una venda impermeable que se puede bañar con ella. Le vamos a indicar también que cuando se vaya a la casa, señales de infección, tiene que avisar inmediatamente a su doctor. Por ejemplo, si está rojo alrededor de su herida o está supurando secreción o si tiene fiebre, todas esas cosas tiene que llamar inmediatamente al doctor y avisarle que tiene esos problemas con su herida quirúrgica. También para prevenir otras infecciones, también si tiene animales en la casa, como perros o gatos, trate de mantenerlos lejos de su herida quirúrgica, porque a veces los animalitos son muy amables y quieren venir cerca de la persona querida. Y siempre lávese las manos después de hacer alguna actividad. Y también puede reportar al doctor, como dije anteriormente, si su herida se pone roja o está drenando, se puede comunicar con su doctor si otra herida aparece al lado de su herida, así como una ampolla o algo así. Eso también hay que informar, porque después la ampolla se puede infectar y contagiar a su herida quirúrgica, que eso uno no quiere prevenir las infecciones. Cuando se va a ir para la casa le van a dar receta, sea en papel, y si antes ya dio la información de su farmacia preferida, pues directamente se lo mandarán su receta a su farmacia y solo recogerán ellos usted podría recoger de la farmacia. Pero si no tiene una farmacia de preferencia, pues le darán una receta de papel para que usted la pueda obtener cuando se vaya del hospital. La terapia física y terapia ocupacional. Lo más importante es con terapia física y la terapia ocupacional, cuando usted llega a su cuarto después de la cirugía, inmediatamente después de la cirugía, una vez que ya su anestesia se haya disipado, entonces ya que pueda mover sus dedos de sus pies, que pueda mover su pierna, pues lo van a subir al cuarto piso en la camilla. Entonces ellos se van a parar en la puerta de su cuarto y de ahí usted, pues, por supuesto, tiene que estar despierto
igualmente. De la puerta de su cuarto va a poder caminar hasta su cama. Le vamos a proveer un burrito para que camine. Y eso es ya despuésito de la cirugía. Y también cuando camine puede poner peso en su pierna que le han operado, no hay problema. Puede poner peso hasta que aguante, no hay problema. Y si, a no ser que si no puede poner peso, va a ser su cirujano que le ha indicado eso, que no puede poner peso en ese miembro, o sea, la pierna izquierda o derecha, pero sí cuando camine, llegando de la cirugía, va a poder caminar hacia su cama. Y eso los de terapia física, la terapia ocupacional y la enfermera van a estar ahí con usted. Los ejercicios de cabecera. Los ejercicios de cabecera, hay unas fotos ahí en su recámara, en su cuarto, en la pared, que ahí le indican cómo hacer los ejercicios. Tiene que, pues esos los ejercicios especialmente son para que no le eviten los coágulos en la sangre y también como para poner sus músculos fuertes. Eso los tienes que realizar 10 veces, como 3 veces al día, o cuando esté despierto, si lo puede hacer más, mejor. Y ahí las fotos le indican cómo realizarlo. Poner sus pies como si estuviera apretando el pedal del carro, más o menos, y eso le ayuda a fortalecer sus músculos de su pantorrilla. Okay. El día primero después de su cirugía, la terapia ocupacional le va a hacer una evaluación, le va a dar actividades de su diario vivir, cómo vestirse, cómo ponerse los zapatos, las medias, etc. Y también le van a ayudar cómo usar los equipos que puede usar en la casa, como su burrito o el baño portable. Todo eso le van a ayudar a cómo usar. Después vendrá la sesión de fisioterapia, que es la individual en la mañana, y que van a revisar las ventajas que tiene para hacer los ejercicios. Le van a enseñar cómo caminar, cómo trasladarse de la silla a la cama, cómo caminar, cómo le indican. Todo ese proceso, pues nosotros cuando queremos que usted se sienta en la silla todo el día, generalmente todo el día, que se siente, camine un poco, no esté solo echado en cama. Siempre hay que caminar o tiene que llamar a ayuda para que le ayuden a caminar el pasillo. Y después, en la mañana viene la sesión de grupo, que es de 9:30 a 11. Los horarios son de 9:30 a 11 o 1:30. En su pizarra, en esa pizarra que habíamos hablado anteriormente, la pizarra blanca, ahí están los horarios, a qué hora tiene que son la terapia de grupo. También en su terapia individual, igualmente le van a ayudar a subir las escaleras, subir en el coche. Le van a enseñar cómo subirse en el coche para cuando se vaya a la casa, pues tiene que saber cómo entrar a un coche y tener precauciones con su lado de la cirugía. Todos trabajamos en conjunto acá para tener un plan de controlarle su dolor acá en el hospital durante su estadía. En el día 2, después de su cirugía, si usted se queda el día 2, porque a veces se van el día 1, si están haciendo muy bien todas sus actividades, pueden caminar, no tienen problemas, su dolor está muy controlado. Algunos pacientes se van al día siguiente de la cirugía, pero si usted se quedó hasta el día número 2,
igualmente va a tener la misma rutina del día anterior, va a tener la sesión de terapia, otra vez va a subir a las escaleras, otra vez va a subir al coche, va a caminar un poco, va a tener la clase de terapia de grupo también, que va a ser como a las 9:30. El día 1 es a las 11:30 o 1 de la tarde. Algunos recordatorios que tenemos que decirles, que ponga mucha atención a su ambiente en el hogar. Como esta es una cirugía que está planeada, pues sí, cuando se vaya a la casa tenga seguro que no tiene carpetas tiradas por ahí en la casa, recoja sus carpetas del suelo, porque va a tener que caminar con un burrito y a veces todas esas cosas le va a perjudicar y puede desequilibrarse y caerse. Que tenga su baño portable, que las escaleras, cómo subir. Acá la fisioterapia le va a indicar cómo subir las escaleras, ponga mucha atención. También, si son muchas gradas, cuente sus gradas y dígale a la fisioterapia cuántas gradas tiene que subir, o si no tiene agarradores sus escaleras. Todo eso se puede comunicar y así le van a dar una instrucción mejor cómo subir las gradas y a dónde se encuentran sus escaleras. Si tiene muchos muebles, ahí trate de ordenarlos antes de la cirugía para que usted pueda movilizarse con su burrito. También qué tipo de carro tiene, si es muy alto o es muy bajo. Debe ser un problema para cuando se lo lleven para la casa para poder entrarse al carro. Todo eso, por favor, avise para que uno planee antes. Si tiene perros o sus mascotas, que no salten sobre su herida. Y siempre también mantenga consigo un número de teléfono de alguna familia o alguien que está destinado a recibir información. Acá le dan, aquí pues hay que estar seguro para caminar. Caminamos con los burritos, y si usted lo compra un burrito antes de su cirugía, que sería pues lo más bueno que lo haga si lo desea obtener antes de la cirugía, porque así ya lo tiene en la casa cuando se vaya, pues esté seguro de que compre los burritos así como se ven en la foto, que tenga las 2 rueditas adelante y no las ruedas atrás. Porque si tienen las 4 ruedas es peligroso porque se puede rolar usted y se cae. Y también puede obtener su silla portable para ir al portable de baño. Eso también lo puede obtener antes si gusta, y si no, pues la visitadora social le puede ayudar con su seguro y todo eso, tal vez obtenerlo acá. Pero lo mejor sería si lo puede obtener antes. También le pueden, si va a necesitar un bastón, lo propio. Si necesita un bastón, lo propio puede conseguirlo antes y también comprarlo. Y si me olvidé indicarle el burrito, el día que se va a la casa lo puede traer para que se lo puede ajustar tal vez el tamaño, si es que no tiene alguien que le ayude en la casa. La cirugía ambulatoria, generalmente, muchas veces pasa que el paciente, si algún cirujano puede hacer la cirugía el mismo día, y el mismo día se lo manda a la casa. Ese día, pues antes que se vaya a la casa, el día de la cirugía, si el doctor decide y usted está haciendo muy bien, la fisioterapia vendrá a visitarlo a la sala donde está recuperándose después de la cirugía, y caminará con ellos y le indicará, pues abajo en esa sala no tenemos las escaleras y no le van a poder enseñar a subir una escalera, pero la fisioterapia le va a indicar cómo hacerlo esto en la casa. Y pues caminar y darle todas las instrucciones necesarias, y usted se va ese día a la casa. Si tiene alguna pregunta, siempre tenemos alguien, la coordinadora, que es Mérites, es la enfermera que está encargada de todo el programa de las cirugías de rodillas y caderas.
Entonces, cualquier cosa ella se puede comunicar con ella, y si no se encuentra ella, pues tenemos la directora de la unidad, que cualquier cosa también puede llamar a ella, y se llama Lisa o Meredith. Una de las dos siempre están disponibles para responder todas sus preguntas que tenga.